La coordinación numérica. En esta clase conoceremos el secreto de las combinaciones, el origen de la estrategia y de la táctica del ajedrez. En esta clase conoceremos la relación de los dos elementos, casillas y piezas para el ataque, que dan origen a las combinaciones y por ende el inicio a la estrategia y la táctica en el juego del ajedrez. Cuando iniciamos a jugar ajedrez, disponemos de 16 piezas y 32 casillas. La ganancia de casillas implica ganancia en espacio y la ganancia de piezas indica ganancia material. Pero también tenemos que estudiar la relación y la cooperación entre las casillas y las piezas. Esta cooperación nos da origen a la coordinación, que es la base de todas las combinaciones y la base de la estrategia y de la táctica en ajedrez. Por eso los invito a su estudio en el DVD Fundamentos del Ajedrez, primer video de enseñanza del ajedrez a nivel mundial. El control de las casillas. Disponemos de tres formas para controlar las casillas: por ocupación, por amenaza y en forma indirecta. Las casillas tienen diferente valor y cuando se coordinan con las piezas también cambian de valor. La mayor debilidad de las casillas se presenta cuando nosotros movemos los peones. Para profundizar en este tema, por favor ver la clase de el control de las casillas, el hueco. El ajedrez dispone de 6 piezas diferentes. Debemos conocerlas a profundidad, su fuerza, su debilidad. Las piezas en ajedrez valen por lo que hacen. Las piezas blancas o negras son para el ataque. El ataque se forma con la coordinación, es decir, la cooperación entre las piezas y las casillas. Coordinación. Disponemos de tres formas para coordinar las piezas: coordinación espacial, coordinación numérica, coordinación mixta. En esta clase hablaremos de la coordinación numérica. Recordemos lo que es la coordinación espacial. Es el control de las casillas por piezas de forma separada, individual. Los invito a ver la clase de la coordinación espacial. La coordinación numérica. Los ataques para que tengan éxito se deben hacer con varias piezas y tienen que ser en coordinación para controlar una casilla, fila
o diagonal. En este ejemplo, la casilla crítica es G7, atacada por 4 piezas blancas y defendida por 3 piezas negras. Las blancas disponen de 4 piezas atacando el punto G7. Las negras solo defienden con 3. Es una coordinación numérica. Se debe capturar con alguna de las piezas de menor valor, pero especialmente que creen ofensiva en el bando contrario. Las blancas tienen mayoría en número. La pieza que debe iniciar la captura del ataque es el alfil. Alfil porque es 7. Ahora que conocemos la teoría, veamos la diferencia entre la coordinación espacial y la coordinación numérica. Para ello vamos a tomar como modelo el mismo ejemplo de los mates básicos por tener pocas piezas y poder comprenderlo mejor. Vamos a mirar la misma posición en mate con coordinación espacial y el mismo ejemplo del mate con coordinación numérica para comprenderlos mejor. Ejemplo con coordinación espacial. Veámoslo. En esta posición juegan las blancas y con la coordinación espacial van a dar el mate en solo 2 jugadas. Tienen varias formas, veámoslo. Posición inicial. Las blancas juegan y dan mate. Alfil D7 a F5. Rey D8 a E8. Alfil de F5 a G6 jaque mate. Coordinación espacial. Cada pieza de forma individual cumple su función al máximo. La dama controla en su totalidad casi todas las casillas negras, el alfil todas las casillas blancas y efectúa el jaque mate. En la coordinación numérica se aplica la cooperación, es decir, las piezas actúan en grupo en forma cooperante hacia una casilla crítica, fila o diagonal. Con el mismo ejemplo vamos a ver ahora el mate en forma de coordinación numérica, es decir, de grupo. Posición inicial para el ejemplo de coordinación numérica. Las blancas juegan alfil de E7 a E6. Las negras responden rey D8 a E8.
Dama de D6 a D7, jaque, la primera cooperación. El negro juega rey E8 a F8. Dama D7 a F7, jaque mate, con el apoyo del alfil. La dama y el alfil forman un equipo para controlar la casilla F7 y así poder atacar al rey. Dos piezas blancas controlan la casilla F7 contra una. La coordinación es la única herramienta que permite agrupar piezas con casillas y es la herramienta principal que da el origen a las combinaciones, y las combinaciones dieron el origen a la estrategia y la táctica. Veamos una de las combinaciones más hermosas del ajedrez y que cautiva. Se denomina el mate del Greco, popularmente el mate de la cos, porque lo realiza un caballo. Es el primer mate que se tiene conocimiento en la historia de una bella combinación. Posición final, típica del mate del Greco. Encerrado, el rey negro por sus propias piezas recibe el mate de un caballo. El mate del Greco. Coordinación numérica que exige el control de una casilla vital y el sacrificio de la dama, la pieza más importante para poder realizar el mate con el caballo. El mate del Greco originó en la escuela italiana. Las acciones se basan en la coordinación de la casilla G8 y la cooperación de la dama y el caballo, que realizan movimientos extraordinarios para encerrar al rey enemigo con sus propias fuerzas y recibir el jaque mate. Veamos una posición de estudio donde el negro realiza su primer movimiento atacando a la dama blanca. La respuesta del blanco es sorprendente. Al ver que quitaron el mejor escolta y les falta el peón de F7, que es otro elemento de defensa del enroque, con movimientos coordinados y sorprendentes, realizan el mate en 5 jugadas. Ganan las blancas. El negro juega caballo F6 a H5 atacando a la dama blanca. La dama blanca se traslada desde G3 a B3 atacando la casilla G8 donde está el rey. El rey negro se defiende situándose en H8, de G8 a H8. Las blancas iniciaron el control por amenaza de la casilla G8. El caballo blanco inicia las acciones envolventes para atacar la casilla G8. Al ataque del caballo blanco, el rey se defiende moviéndose de H8 a G8. El caballo se sitúa en H6 dándole jaque doble a la descubierta con el caballo y la dama al rey enemigo.
con la coordinación de los movimientos de ataque de la dama y el caballo blanco, han realizado el control por amenaza de la casilla G8 doblemente, en cooperación. El rey negro está en su refugio de H8. La casilla de G8 está controlada por dos piezas del blanco. El blanco juega dama B3, G8 jaque. Hace control de la casilla G8 defendida por su caballo. Al controlar el blanco, con la dama y el caballo, la casilla crítica, han realizado una coordinación numérica, que es la clave del éxito de esta combinación, que el rey negro no puede capturar la dama porque está defendida por el caballo. Al ocupar la casilla G8 con la dama, defendida por el caballo de H6, se obliga a la torre negra a que capture la dama para defender a su rey. El rey negro quedó encerrado por sus propias piezas. El caballo blanco finaliza la tarea de la coordinación numérica dando jaque mate al rey enemigo. El campeón del mundo, Garry Kasparov, a través de su genial obra Mis geniales predecesores, nos indica y nos muestra el primer mate del Greco que se conoce en la historia. Es de la escuela italiana, donde nacieron los grandes combinadores de la historia del ajedrez. Veamos el primer mate del Greco que se conoce de la escuela italiana que nos enseña Garry Kasparov. Como él dice, no está mal, es un monumento para la época donde estaban los geniales combinadores. Posición inicial de estudio. Juegan las negras y dan mate. Caballo G4 a F2 jaque. El blanco juega rey D1 a E1. Con el movimiento envolvente del caballo de F2 a D3 jaque, se controla la casilla E1, clave de la combinación. El rey blanco se protege de E1 a D1. La dama negra trabaja en cooperación con el caballo y juega dama G3 a E1 jaque defendida por el caballo. El caballo blanco de F3 captura la dama. El rey blanco queda encerrado por sus propias piezas. Observemos el flanco dama del blanco, totalmente intacto. Caballo de D3 a F2 jaque mate. El rey blanco muere. Para aprender a coordinar
las piezas con las casillas, debemos de planificar, organizar, ejecutar y evaluar y conocer las diferentes formas de coordinar. Debemos iniciar el estudio por los mates básicos, que tienen un número reducido de piezas y nos dan la posibilidad de ver el control de estas piezas con las casillas. Veámoslo. Mates básicos. Mate de rey y dama contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias dispuestas para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias fases. Primera fase. Establecemos imaginariamente el espacio donde se realizará toda la actividad. Para este final básico, establecemos que la actividad se centraliza en las filas 7 y 8 del flanco de rey, lugar donde se encuentra localizado el rey negro. Segunda fase. Definimos los cargos y funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. La dama blanca se coloca en cualquiera de las casillas de la fila 6. Con ello confina al rey enemigo en las filas 7 y 8. Posteriormente, lograremos la oposición para concretar la posición de jaque mate con la dama. El rey blanco se debe dirigir hasta la sexta fila para tener un encuentro cara a cara con el rey contrario. Para ello, debe colocar al rey en forma de salto de caballo frente al rey negro, obligándolo a situarse frente a él y obtener así la oposición vertical, desde donde el rey blanco impartirá la orden real para que la dama realice la tarea de cambio de control de fila. De esta manera, se logra controlar la casilla crítica para que desde esta nueva posición realice el ataque directo al rey contrario. Por su parte, el rey negro deberá alejarse del lado donde se encuentre la dama, para intentar buscar una posición típica de ahogo y conseguir el empate. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, DD1, D6, RE8, F7, RE1, F2, RF7, G7, 3, RF2, G3, RG7, F7, 4, RG3, F4, RF7, G7, 5, RF4, G5, RG7, F7, 6, DD6, D7, RF7, G8, 7, RG5, G6, 8, DD7, F7, jaque mate en coordinación numérica. Al estudiar estos dos ejemplos de coordinación espacial y coordinación numérica, nos podemos preguntar ¿cuál es mejor? Esto lo podemos definir nosotros mismos estudiando los siguientes ejemplos.
continuación vamos a ver 5 ejemplos de posiciones típicas de mate con coordinación espacial para que la analicen. Las piezas blancas trabajan de forma individual en total armonía, coordinación espacial. Ejercicios. Juegan las blancas y dan mate en una, con coordinación espacial y numérica. Podemos incorporar la teoría de los cuadrantes. Los invito a ver el video de los cuadrantes. La teoría de los cuadrantes es una herramienta pedagógica y la recomiendo. Por favor, vean la clase. A continuación, 4 ejercicios de la teoría de los cuadrantes. Vamos a desarrollarlos en el cuadrante del flanco de dama del bando negro.
Busque la solución de este ejercicio. Le agregué un grado mayor de dificultad.